Bueno, hermanas, pues el tema que me pidieron preparar fue la fraternidad y la paz en las comunidades desde el magisterio del Papa Francisco para esta jornada pro orantibus de la dimensión episcopal de la vida consagrada para este día. Y bueno, algo que es muy importante recordar, yo creo Quiero que saber ya. es ¿Ah? per- perdón, ah, es el magisterio del Papa Francisco. Creo que para todos nosotros es sorprendente que el magisterio del Papa no solamente sea un magisterio solemne al que nosotros podemos tener acceso a través de los documentos, de las encíclicas, de las cartas que a lo largo de su pontificado envió a toda la iglesia, sino que también es sorprendente poder acceder a ese otro magisterio del Papa, que fue un magisterio ordinario y sencillo, compuesto por palabras, por gestos y por actitudes. Precisamente aquí podemos ver en esta imagen de la presentación uno de los gestos más hermosos del pontificado de Francisco, que fue la salida a buscar a los hermanos musulmanes y judíos y tratarlos con la familiaridad de los hermanos. Eso quiere decir que el magisterio del Papa no solamente lo podemos leer, no solamente lo podemos estudiar, sino que también es un magisterio que se contempla a través de actitudes concretas. Y así como tenemos el abrazo con hermano musulmán, que era como la cabeza del mundo islámico en estos viajes que hizo por los países árabes, Egipto, Arabia Saudita, aquella peregrinación que hizo a Ur de Caldea en el odierno Irak, en este abrazo en el que quiso acoger a todos los hermanos musulmanes, vemos un magisterio de gestos. Lo mismo también cuando en el Jueves Santo decidió salir a las cárceles, a lugares un poquito de marginación, donde quiso lavar los pies, ya no como lo marcaba el ceremonial pontificio de los papas, solamente a los cardenales que concelebraban ese día, sino que salió a lavar los pies de personas presos, enfermos, mujeres, hombres, creyentes y no creyentes. Es decir, hablar del magisterio del Papa no es solamente hablar de documentos que él nos dejó, sino de actitudes, de palabras y de gestos muy concretos a través de los cuales hizo una experiencia de vida, lo que él mismo nos compartía después en sus reflexiones teológicas. Todos hemos visto también con sorpresa y a veces también con escándalo muchos de estos gestos que tuvo que hacer para poder expresar esta radicalidad evangélica en sus opciones y decisiones, desde las cosas que a todos nos llamaron la atención el día de su elección, como fueron los zapatos negros, el museto rojo, todos estos atributos pontificios que expresaban el poder temporal del romano pontífice y de los cuales él quiso prescindir para centrarse en una vida más concorde al Evangelio. Nos ha sorprendido también que haya sido un papa que vio como inspiración de su pontificado la figura de Francisco de Asís, uno de los cristianos medievales caracterizados
por la lucha de una iglesia cada vez más evangélica, una iglesia pobre, austera, desprendida y por lo tanto una iglesia libre. Y han sido decisiones que el Papa quiso tomar para expresar la fuerza de su palabra, de su testimonio, basada en actitudes evangélicas. Entonces, es importante recordar que el magisterio del Papa no se limita solamente a esos documentos oficiales. Hay todo un magisterio cotidiano en los twitters que mandó, en los mensajes que compartió, en las entrevistas que dio. Sabemos que hay incluso en estas plataformas de streaming como Disney Plus o Netflix, muchos documentales donde incluso también a él mismo se le pide interactuar, hablando, manifestando sus convicciones, etcétera. Es decir, hablar del Papa Francisco y de su magisterio es hablar no solamente de documentos, sino de toda una vida con la cual él nos dio testimonio de sus profundas convicciones evangélicas. Y yo creo que para nosotros algo que nos debe de quedar como herencia del pontificado del Papa Francisco fue su amor por el Evangelio, su amor por el cuidado de la casa común, la creación, y su insistencia, llamada y apelación a la fraternidad y a la paz. Son tres características que desembocan en una cuarta que yo quisiera subrayar, que es la misericordia. El Evangelio, la creación, la fraternidad y la misericordia fueron temas que el Papa Francisco en su magisterio insistió profundamente. Y yo creo que son temas que lo unen también con la figura del Santo de Asís, al que él quiso hacer referencia con su nombre y en su pontificado. San Francisco de Asís también en el medioevo surgió con todo ese movimiento de laicos que querían vivir el evangelio, que lo querían conocer. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta para nuestra reflexión de este día. Durante muchos años, la iglesia y nosotros como parte esencial de este cuerpo místico de Cristo, nos hemos alimentado de teología y de teólogos. Pero Francisco de Asís en su tiempo, como ahora el Papa Francisco, nos han recordado lo que dijo el Vaticano II, que no puede haber reflexión teológica que no brote de la Escritura y en concreto del Evangelio. Y yo creo que algo que los dos Francisco, Francisco de Asís y Francisco el Papa, nos han recordado en estos tiempos es que la iglesia y nosotros como parte viva de la iglesia, como miembros de la iglesia, tenemos que volver la mirada al Evangelio, al Evangelio. En nuestras lecturas espirituales tenemos los escritos de nuestros padres fundadores, de nuestros santos de devoción, de teólogos, de comentarios, y está bien. Lo que no podemos prescindir es de la lectura orante cotidiana del Evangelio. Ya lo decía San Jerónimo, el grande traductor de la Sagrada Escritura, uno de nuestros padres de la Iglesia. Quien conoce las escrituras, quien no conoce las escrituras, no conoce a Cristo. Si nosotros somos discípulos de Jesús, tenemos que volver la mirada a Él y descubrir en los rasgos evangélicos que nos ha dejado en estas 4 versiones de su proyecto de amor y de vida, que son los 4 evangelios que tenemos en nuestras Biblias, descubrir allí el apelo cotidiano a nuestra versión y a una vida radicalmente cristiana y evangélica. Juntamente con esto, el Papa nos ha recordado
el amor y el cuidado por la casa común y la creación. Son temas que surgen también en Fratelli Tutti, son temas que surgen en Evangelii Gaudium, en Amoris Laetitia, en todo su magisterio. El cuidado por la casa común, es decir, el trato evangélico no solamente se limita a una vida cultural religiosa. La vida evangélica tiene que llevar una impronta profética en nuestra relación también con la creación. Y juntamente con este cuidado de la casa común, donde todos nos descubrimos como hermanos, más allá de nuestras creencias, de nuestras convicciones, de nuestra raza, de nuestros lugares de proveniencia, juntamente con este cuidado ecológico que deriva de la vida evangélica, el Papa nos ha recordado también que es importante hablar y luchar por construir una fraternidad. Y el Papa nos dio ejemplo de esto, yendo a buscar a todos, de manera que nadie pudiera sentirse excluido de una experiencia de fraternidad, es decir, de una experiencia de amor. Salió a buscar a los pobres, para los cuales creó unos baños, unas regaderas, instituyó estas jornadas para que los pobres entraran al Vaticano y pudieran también ellos tener acceso a contemplar este patrimonio de la Iglesia presente en las obras de arte como la Capilla Sixtina, etcétera. Y luego, finalmente, juntamente con esta experiencia de fraternidad que trató de compartir a nivel mundial, pues está la misericordia como una dimensión muy propia de su título. Tanto que sabemos que a este año San Misericordia como un año jubilar, un año santo, en el que pudiéramos contemplar la misericordia como la experiencia natural del cristiano, de tal manera que en este año San Francisco nos recordó que el cristiano no es el pecador arrepentido, sino el pecador que experimenta amado. El pecador que se sabe por Dios y que conocido por Dios experimenta ser el objeto de una infinita misericordia. Son 4 notas, pues, que a mi modo de ver han caracterizado un magisterio que hoy nos reúne para reflexionar en torno a la fraternidad y a la paz en nuestras comunidades religiosas. Y quisiera recordar una de las palabras que el Papa innovó en su magisterio. Ustedes saben que de repente él salía allí con palabras nuevas que él se inventaba o que él creaba para transmitir conceptos profundos. Por ejemplo, hablaba y decía, Dios nos primerea, recordando esa cita de la carta del Evangelio, de la carta de San Juan, cuando el apóstol dice, en esto sabemos que conocemos a Dios, en que Él nos amó primero. Y el Papa hablaba de cómo Dios nos primerea, es decir, siempre lleva la delantera y siempre da el primer paso para una experiencia de amor. Es el que sale y nos busca, es el que toma la iniciativa y es el que está siempre primereándonos en el amor. Otra palabra que se inventó el Papa fue la palabra samaritanidad. El Papa hablaba de una iglesia samaritana y es en esta palabra en la que yo quisiera centrar la reflexión del día de hoy, porque creo que es una palabra
que expresa el magisterio del Papa para vivir la fraternidad. El Papa hablaba de una iglesia samaritana, es decir, de una iglesia que imita el ejemplo del samaritano que cuenta Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. Una imagen que nos recuerda el ejemplo que Dios nos dio en su Hijo, que es el samaritano por excelencia. Y el Papa nos recordaba que la iglesia debe de ser así, imitadora de este samaritano que busca la sanación y la cercanía hacia los necesitados y excluidos. Es una idea que se basa en la necesidad de que la iglesia no se limite a la reflexión teológica, que no sea una iglesia, como lo llamaba el Papa, burócrata, encerrada en las oficinas, sino una iglesia comprometida con la acción, la misericordia y la solidaridad, especialmente hacia los más vulnerables. El Papa hablaba de una iglesia y emocionaba escucharlo hablar cuando decía, yo quiero una iglesia no de manos limpias, sino de una iglesia que por haberse ido al campo a trabajar, regrese con las manos sucias. Yo no veo una iglesia, decía el Papa Francisco, como una secretaria, sino como una enfermera que está trabajando de primera mano en la trinchera, en un campo de guerra. Allí quiero ver a la iglesia, decía el Papa, en salida, una iglesia con actitud samaritana. Y el Papa hablaba de estas actitudes samaritanas como elementos importantes de la iglesia. Sin embargo, sabemos que el Papa quería que fuera una nota de la humanidad entera. En todos los discursos para la Jornada de la Paz de cada 1 de enero, el llamado del Papa a toda la humanidad, a todos los hombres de buena voluntad, para vivir con actitudes de samaritanidad, actitudes de compasión, actitudes de empatía, actitud contida, un amor que toca las heridas del otro. Y bueno, sabemos, el Papa dio un esto en sus llamadas sociales, en sus llamadas a toda la iglesia, y es precisamente lo que yo les quiero proponer para la reflexión de hoy, que sea también una llamada para nuestra vida comunitaria en los distintos lugares donde nos encontramos, que sea una llamada que el Papa Francisco nos vuelva a hacer para vivir en nuestras comunidades la fraternidad y la paz desde la samaritanidad que Francisco nos propone a la luz del Evangelio. Y bueno, yo creo que entendemos que estas actitudes tienen mucho que decirnos en nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque como religiosos tendemos a usar a Dios como un pretexto para alejarnos del amor comprometido con el prójimo. Y este es un impulso natural. Para nosotros es muy fácil hablar de la adoración al Santísimo, hablar de nuestras horas de contemplación, pero qué difícil es hablar de soportar a la hermana o al hermano impertinentes que nos critican, que nos han lastimado o que simplemente nos caen mal. Para nosotros consagrados es muy fácil usar a Dios para desentendernos del mandamiento más grande que es el amor al prójimo. Y esto va a sonar escandaloso,
pero es escandaloso el evangelio, como fue también para muchos escandaloso el pontificado del Papa Francisco. Jesús nunca nos dio amar a Dios. Lo que siempre nos pidió fue amar al prójimo. Y lo que sí dijo Jesús es que amando al prójimo es como nosotros podemos amar a Dios. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, les dijo: yo les he lavado los pies a ustedes. Este es el Dios que nos ama, este es el Dios que se nos cega, este es el Dios que nos da con ternura y misericordia, con amor. ¿Para qué? No para que le retribuyamos a Él, no para que le lavemos los pies a Él, sino para que nos lavemos los pies los unos a los otros. Por eso decir que nosotros amamos a Dios cuando nos queremos desentender de nuestro prójimo, ya lo dice la primera carta de San Juan, eso es vivir en el error, en la mentira. Nadie puede decir que ama a Dios por muchos rezos y horas de contemplación que tenga cuando no es capaz de amar al prójimo. La carta de Santiago, las cartas de San Juan giran en torno a esta tentación humana. Decir que amamos a Dios para desviar la atención del amor al prójimo. Y Jesús en el Evangelio es claro: si tú dices que amas a Dios, necesariamente tienes que amar a sus hijos, porque el único modo de amar a Dios para Jesús es amándolo a través de los hermanos. Y con nosotros religiosos se da mucho la tentación de desviar la atención en un pseudo amor a Dios contemplativo, desencarnado, que nos lleva a estar absortos en la contemplación, en la adoración, pero lejos de nuestros hermanos. Por eso la parábola del samaritano, como la vamos a escuchar, Jesús la cuenta y pone en conflicto la figura del sacerdote y del levita. Personas expertas en Dios, personas que oran, personas que cantan, que alaban, que viven en el templo y que hacen sacrificio, pero incapaces de ver al hermano. Es una parábola que a nosotros, como religiosos, nos va a interpelar profundamente. Y para muchos, como al tiempo de Jesús y como con el pontificado de Francisco, para muchos también será motivo de escándalo. Francisco de Asís tiene en sus escritos una carta maravillosa conocida como la carta al hermano ministro. Y la carta cuenta de un ministro, un superior, que le escribe a San Francisco de Asís y le dice: San Francisco, ya no aguanto a fulanito de tal, me hace la vida imposible, es un hermano que me critica, que me juzga, que me hace sufrir, que me lastima y ya no lo aguanto. Y por favor te pido que me dejes ir a mí al eremitorio. El eremitorio son estas casas reservadas para los hermanos que viven en oración, en contemplación, en retiro. Y Francisco le dice a este hermano: no te doy permiso de que te vayas. Para ti será perfecta obediencia que te quedes con ese hermano y que cuanto más te haga sufrir, más lo ames. Y que si 1000 veces pecara contra ti, 1000 veces tus ojos descubren y si cumples, esto será para perfecta obediencia y en esto sabe que amas a Dios, que me amas a mí, humilde siervo y siervo tuyo. Francisco, que es muy fácil para nosotros para entendernos de amor a nuestro prójimo. Y por eso dice al hermano ministro: no te doy permiso, quédate ahí. Y luego le dice:
y ámalo cada vez más. Y entre más te ofenda, que más crea tu amor por él. Y no pretendas que sea mejor cristiano. Y cuando te pida perdón, perdónalo. Y si no te pide perdón, tú ve y ofrécele tu misericordia. Y bueno, en esto ya sabemos lo difícil que es la unidad y de en las comunidades. Es un tema que no solamente afrontó Francisco de Asís, es un tema que Jesús mismo afrontó con sus discípulos, porque sabemos que también sus discípulos continuamente estaban buscando el modo de desviar la atención, a veces para buscar sus propias ambiciones, a veces para buscar sus propias realizaciones mundanas y humanas, y a veces para expresar su propia violencia. Dice la parábola del samaritano, es el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo un doctor de la ley se levantó y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? Y respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Entonces le dijo: has respondido correctamente, obra así y vivirás. Él, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le contestó: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita. Llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Un samaritano que iba de camino llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció, le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le encargó: cuida de él y lo que gastes de más, te lo pagaré a la vuelta. Y Jesús le pregunta al doctor de la ley: ¿quién de los tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Contestó: el que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Esta imagen del samaritano expresa muy bonito la idea que nos presenta Jesús. Es una pintura de Nicolás Rosendel, eh, del siglo XVII. Y bueno, allí vemos en el fondo la ciudad de Jerusalén, vemos primero al sacerdote y al levita,
y vemos al centro de la figura al samaritano que tiene entre sus manos al hombre malherido, desnudo, golpeado y que está versando vino y aceite en las heridas. Quisiera que pensáramos un poquito en el origen de la palabra samaritano. Aquí hay una cuestión muy interesante a nivel de estudios bíblicos que yo. Cuando en el libro del Génesis Caín se lleva al y Dios le habla y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y la respuesta, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? En hebreo la palabra el custodio, la guarda de mi hermano es shamar. ¿Acaso soy yo el shamar de mi hermano? Y shamar es la palabra que da origen a la palabra samaritano. Shamar, es decir, el guardián. Pues bien, Caín reconoce que no es el guardián de su hermano. Caín reconoce que no es fraterno. Caín reconoce que todas esas notas características que deben individuar la relación de un hermano, él no las ha cumplido. Y todas estas características son las que Jesús nos propone en este shamar, en este guardián del prójimo. Caín no supo ser hermano, no supo ser guardián de su hermano. Y ahora Jesús nos dice que la fraternidad con las actitudes del cuidado, del que guarda, del guardián, del que se toma en sus manos la responsabilidad de la vida del otro, son las actitudes que deben de caracterizar una comunidad de discípulos. Son las actitudes samaritanas que el Papa nos invitaba a tener cuando hablaba de una iglesia samaritana. En Fratelli Tutti, en Evangelii Gaudium, en Amoris Laetitia, siempre brotaban las notas del amor y de la misericordia hacia el prójimo, hacia la casa común, hacia los excluidos, hacia los que viven situaciones que los marginan de las estructuras sociales, culturales o religiosas. El Papa habló fuertemente contra la indiferencia, y la indiferencia es ya la muerte del prójimo. Cuando tú te tapas los ojos para no ver a tu prójimo, ya lo estás sentenciando a muerte. Lo sacas de tu vida, decides hacerlo a un lado, lo sacas de tu mundo. Por eso el Papa hablaba fuertemente contra el silencio cómplice y contra esa mirada que nos hace evitar al prójimo. Y a veces como consagrados, nuestro grande pretexto es Dios. Pensamos que dejando de ver al prójimo, podemos voltear a ver a Dios. Pero sabemos que todo el mensaje de Jesús en el Evangelio es contrario a este modo de razonar. Si llevas tu ofrenda al altar y recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tengas algo contra tu hermano, que tu hermano se sienta ofendido por algo que tú le hiciste, que él tenga algo contra ti, pues entonces deja tu ofrenda y ve a ponerte en paz con tu hermano.
La grande paradoja de esta parábola son las actitudes santas del sacerdote y del levita, embelesados en las bellezas del templo, porque también cómo nos gusta usar a Dios para desahogar allí nuestros aires de grandeza. A Jesús no le gustaba nada de esto. Una vez en el atrio, contemplando la majestad de este templo construido después y embellecido por Herodes, le dicen a Jesús: mira nada más qué belleza de templo, cuánto oro, cuánto mármol, cuántas maderas finas, mira qué hermosos corredores, mira qué hermosos patios. Y Jesús, con toda la libertad de que no juzga según criterios, declara: yo les aseguro que de esto no quedará piedra sobre, por más hermoso que sea todo esto, no va a permanecer. Pero cuando habla del ser humano dice: ni un solo cabello de su cabeza cae sin que el Padre se dé cuenta. Mientras que el templo va a ser destruido, el corazón del hombre permanecerá, porque santuario de Dios es el corazón humano. Esplendor de la gloria del Padre es la dignidad que resplandece en cada ser humano. Y por eso, contra esta tendencia a usar a Dios para alejar el amor al prójimo, la parábola nos centra en el amor que se traduce en actitudes concretas que indican sanación. En esta figura, imagen, como vemos en este estudio iconográfico, vemos que el centro de toda la pintura son las manos del samaritano, porque el amor se expresa con obras y las obras simbolizan con las manos. Eso, como lo he escuchado en este tiempo de Pascua, cuando Jesús se presenta ante sus discípulos, se da a conocer por las manos. A una persona se le reconoce por el rostro, pero a Jesús se le reconoce por las manos y por los pies, por el corazón herido. Porque amor es escribir una historia con el propio cuerpo, y Jesús lleva esa historia en un cuerpo marcado por 5 llagas, que son el testimonio más grande de su amor. Si nosotros vemos nuestras manos también cuentan una historia. Nuestras manos también tienen una historia que narrar. Las historias que pueden contar unas manos encallecidas, unas manos quemadas, unas manos artríticas. ¿Cuántas historias pueden contar nuestras manos? El amor, la misericordia, la que con obras concretas. La y las ensimismamiento. Y a veces astutamente usamos a Dios para justificar nuestra negativa a querer ser shamar, samaritanos, guardianes de nuestro prójimo. En la parábola podemos descubrir una serie de elementos importantes. Primero, es importante recordar que se habla del hombre. No dice que bajaba un viejecito, un joven, un hombre bueno, un hombre malo. Se nos habla del hombre en su total desnudez. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó.
en una pendiente por el desierto de casi 1000 metros, porque Jericó está a 350 metros bajo el mar, Estados Unidos del mar. Sabemos que este hombre que pasa, que este hombre que baja, no es un personaje cualquiera, la humanidad que ha caído a merced de su nación, es humanidad expresada en su mayor vulnerabilidad. Es una humanidad que expresa su caducidad, que expresa su debilidad, su fragilidad, que expresa lo vulnerable que es. No se dice que sea un hombre religioso, un hombre bueno, o un hombre malo, o un hombre rico, o un hombre pobre, porque es la verdad total. Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos experimentado la necesidad de ser socorridos, la necesidad de ser tratados con samaritanidad, como decía el Papa Francisco. Y los primeros que nos han amado así han sido nuestros padres. Fueron quienes abrieron los brazos y el corazón para recibirnos cuando entramos en este mundo. Y fueron ellos los que nos vieron combatirnos entre la vida y la muerte, como el hombre a la orilla del camino, y compadecidos fueron a tender las manos y el corazón para hacernos vivir. Cada uno de nosotros, por tener una vida que ha fabricado, por tener una vida por la cual no ha trabajado y la cual no se ha dado a sí mismo, es ya un hombre malherido que tiene una cuenta de amor que podrá pagar. Las manos que nos recibieron, las manos que nos acariciaron, las manos que nos alimentaron con ese primer nutriente que necesita el ser humano para vivir y que es el amor. Ese nutriente que recibimos antes que por las palabras, por la piel, a través de caricias, en forma de besos, en la sensación de un abrazo y de la intención de ser apretados en lazos de mamá o de papá. Somos ya, antes de darnos cuenta, el hombre malherido que yace muriendo a la orilla del camino. Y antes de nosotros poder ser samaritanos, alguien tuvo actitudes de samaritanidad con nosotros. Jesús nos recuerda que el ser humano siempre en esta expresión de su vulnerabilidad, en esta expresión de su caducidad y de su fragilidad, será un grito de auxilio y de ayuda. Y hermanas, hermanos, si sus pecados unidad y contra el amor las hemos cometido y lo seguimos cometiendo en nuestros conventos y en nuestras comunidades religiosas. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las hermanas y hermanos que envejecen en nuestras comunidades? ¿Cuál es el trato que les damos? ¿Cómo contenemos sus achaques por la edad, sus impertinencias por la edad o por la enfermedad? ¿Cómo nos comportamos con los hermanos que viven una situación de fragilidad? Estos mismos hermanos, malheridos como el hombre de la parábola, se encuentran en muchos de nuestros conventos y en muchas de nuestras comunidades. Y a veces también sufriendo la mirada indiferente de quienes nos dedicamos al culto, pensando que amamos a Dios
porque le cantamos y le hablamos bonito, cuando nuestro corazón y nuestras manos se encuentran lejos de la hermana o del hermano que nos necesita. La parábola es un fuerte golpe a las estructuras religiosas donde usamos para desviar la atención de nuestra incapacidad de amor. En el texto del Evangelio hay una parábola bellísima imagen. Jesús pasa después de que purificó el templo, expulsó a los vendedores, a los compradores, a mesas camas, y de pasada encuentra una higuera junto. Jesús le dice a esta higuera: de tu fruto nadie vuelva a comer. Al siguiente día, la higuera está seca. Y Pedro le dice a Jesús: mira, maestro, la higuera que maldiste está seca. Cabe entender que Jesús no maldice, jamás maldijo la higuera. Esta es una interpretación que Pedro. Jesús no maldijo la higuera, declaró una verdad: de tu fruto nadie vuelva a comer, porque esa higuera es figura del culto en el templo de Jerusalén. Muchas hojas verdes, hermosas, brillosas, pero ni un ni de amor. Así era la religión de Israel, una religión que fue ya acusada por los profetas, el profeta Oseas, el profeta Isaías. Basta tomar el primer capítulo del libro del profeta Isaías para encontrarnos con toda una serie de quejas de parte de Dios por un culto desencarnado que es expresión de vanidad, que es expresión de superficialidad. Qué bien profetizó Isaías de ustedes, dice Jesús, cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús volvió a retomar la profecía de Oseas cuando dijo: vayan y aprendan lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. La parábola vuelve a recordarnos esta denuncia profética. El Papa Francisco nos lo recordó con su magisterio, con sus actitudes, con sus palabras, con sus acciones concretas. Su vida fue una continua denuncia profética contra un modo nada, negada al amor del prójimo y toda volcada a la vida en el culto. El Papa Francisco nos recordó con su austeridad, incluso en las vestimentas litúrgicas, que la acción la debemos poner en otro lugar. El Papa Francisco nos recordó que nuestra atención como consagrados, como cristianos, debe estar donde el dedo del Evangelio nos está señalando el sentido de la vida y de nuestra consagración. En esta parábola de la higuera, del higo seco, está representado de otro modo que Jesús enseña también en la parábola del buen samaritano. De ese fruto nadie puede comer, porque la exuberancia de las hojas esconde la incapacidad de amor. Muchas hojas, mucho culto, mucha solemnidad, incienso, elegancia en las litúrgicas, pero poco amor. De esta higuera no se puede comer ese fruto. Es una higuera que tarde o temprano se secará, porque nos lo recordaba
Santo Papa Juan Pablo II vive de la Eucaristía, no del culto, sino de la Eucaristía como presencia viva de un Dios que es pan y que nos quiere invitar a ser nosotros mismos a nuestra vez el pan que se parte, que se comparte para dar vida a nuestros hermanos. Una parábola que nos confronta como el Papa Francisco nos confrontó. El Papa Francisco renunció a las vacaciones en Castel Gandolfo y claro que nos confronta a nosotros que nos damos nuestros periodos vacacionales bien. El Papa Francisco renunció a ciertas comodidades propias de su oficio por una convicción evangélica y muchos de nosotros preferimos vivir en nuestras comodidades. Las comodidades nos impiden voltear a ver al otro. Recuerdo que dentro de esas historias que el Papa Francisco contaba con este aire tan familiar, alguna vez platicaba de un convento al que él llegó y fue a buscar a las hermanas y todas estaban cada una en su celda porque era la hora de la novela. Eran de esas historias que de repente contaba así tan espontáneamente. Pero claro, es más fácil que cada hermana, que cada hermano tengamos nuestra televisión en nuestro cuarto y así nos evitamos la fatiga de tener una sala común y tener que estarnos peleando por el programa, por el control de la televisión o por lo que vamos a ver, etcétera. Las comodidades nos van haciendo individualistas y esto va generando una cardioesclerosis, una dureza de corazón. Nos van haciendo insensibles al otro. Jesús en esta parábola, además de todo esto que tiene que ver con la presencia del sacerdote y del levita, porque seamos honestos, para entender el mensaje de la compasión bastaba decir que un hombre cayó mal herido y que otro compadeció y lo cuidó. Pero ¿por qué Jesús quiso poner estas dos figuras, el sacerdote y el levita? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que amar a Dios es cumplir con el culto, porque es muy fácil pensar que amar a Dios quiere decir rezarle y cantarle, cuando amar a Dios quiere decir cumplir su mandamiento. Nos lo ha dicho Jesús. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les digo. Es decir, ustedes expresan su amistad, su amor hacia mí en el trato de amor que tienen hacia los demás. Por eso Jesús introduce con un aire casi anticlerical esta figura del sacerdote y del levita. Dos clérigos que van llenos de sí mismos, llenos de su bella voz con la que han cantado salmos e himnos en el templo, saciados de la experiencia de haber ofrecido sacrificios a Dios, pero que luego van incapaces de llevar a la vida las exigencias del amor. Y por otro lado surge un samaritano, el samaritano que sin conocer a Dios, sin ser sacerdote, sin ir al templo, porque no tenía el templo. El templo de Jerusalén había prevenido, mientras que cercano se había destruido el templo de los samaritanos. Hacía años que los samaritanos no tenían templo. Y sin embargo, este hombre, considerado cismático, hereje, considerado un excluido del mundo santo,
Es el que expresa con su vida, con sus decisiones y actitudes, lo que Dios siente. Y yo creo que aquí está el centro de nuestra reflexión. La fraternidad, la paz en nuestras comunidades, la vamos a poder vivir hasta que nos demos cuenta que la vida consagrada es un intento cotidiano por reflejar en este mundo el sentir de Dios. Y Dios es misericordia, Dios es compasión, Dios es ternura. La parábola creo que nos puede dejar estos 10 verbos que serían casi un nuevo decálogo para la comunidad cristiana, para otros consagrados, para vivir en las comunidades, eternidades. Primero, el samaritano llega junto a él. Es necesario salir de nuestras celdas, de nuestras habitaciones y dar siempre el primer paso para ir a buscar al hermano, a la hermana. No solamente aquellos que me son simpáticos, sino aquellos que Dios quiere poner en mi camino. Emmanuel Levinas, este filósofo personalista que reflexionó sobre la dignidad del hombre, sobre el compromiso ético después de la guerra mundial, nos recordaba que el otro siempre nos interrumpe, que el otro es una interrupción que entra y rompe, es decir, interrumpir, en rasgar, nos incomoda, nos inquieta, porque el otro nunca está en nuestra agenda, no está en nuestro programa, no está en nuestros horarios. Los que tenemos el ministerio de ser presbíteros lo sabemos. La gente nos aborda aquí y allá y en ese momento quieren ser atendidos. El otro interrumpe. El otro desorganiza nuestra planeación, descompone nuestra agenda porque nos sale al paso en el camino. Y sucede también en nuestras comunidades. Cuando una hermana se enferma, ya nos cambió la agenda. Cuando un hermano se cae, cuando un hermano se fractura, cuando surge una acción inesperada, se interrumpe nuestra agenda. Y este es el misterio del otro. El otro que no está en nuestro calendario y en nuestra programación. El otro que es un misterio que se expresa en la vida, que no puede ser aferrable, que no puede programarse. Llegar junto al otro es ponerse en camino y salir y mirar. Lo miró, dice el texto. Es lo contrario a la actitud indiferente que nos hace volcarnos a nosotros mismos y pensar solamente en nuestras necesidades. Mirar, no solamente mirar, incluso dentro de los muros de nuestros conventos, también mirar más allá, porque a veces lo que vemos más allá de nuestras fronteras interpela nuestra propia forma de vivir. El Papa Francisco vivía en el Vaticano, pero tenía la mirada fija en Israel, en Ucrania, en África, en las situaciones que viven los migrantes. Su mirada era una mirada amplia y nuestra mirada tiene que ser así. ¿Cómo estamos viviendo como comunidades contemplativas, como comunidades religiosas, el drama de tantos desaparecidos? ¿Cómo estamos viviendo el drama de tantas madres buscadoras que lloran a sus desaparecidos, que buscan a sus hijos en medio de amenazas, a veces del narco y a veces de mismas instituciones políticas, que son descreídas, que son amedrentadas? ¿Cómo vivimos la situación que estamos viviendo con estas leyes migratorias que están generando tanto impacto a nivel mundial con nuestros hermanos migrantes en los Estados Unidos? Si nuestra mirada no va más allá de los muros de nuestros conventos, vamos a estar siempre peleados como niños pequeños
por actitudes egoístas que avergüenzan una opción de vida evangélica? ¿Cuáles son los problemas que les llevamos a nuestras abadesas, a nuestros superiores, no va bien, que se debate por vivir como este hombre a la orilla del camino? Nuestra mirada tiene que dirigirse a los puntos más débiles, a los puntos más vulnerables. El tercer verbo es la compasión. Tener compasión es la capacidad de dejarse tocar por el dolor del otro. Cuando Jesús habla en esta parábola, utiliza el verbo griego splagnizomai. Lo vio y en español estuvo compasión. El griego es más fuerte porque traduce una palabra hebrea, regem, rajamim al plural, que son las entrañas de la madre, cientos de maternidad. Y cuando se tradujo en la versión de los citas, la escritura, se regem, rajamim, por espla, útero, isplagnitzo es el verbo, sentir un movimiento entrañable que es propio de la mamá cuando se da cuenta de que le está yendo mal a su hijo, de que esté enfermo, de que esté en peligro. Este movimiento es necesario, huir con la fuerza del espíritu dentro de nosotros, pero después de hablado, después de habernos salir. Una conversión auténticamente evangélica y cristiana no puede llegar en la comodidad. Tenemos al menos con la mente y el corazón abrir nuestros horizontes y llegar a contemplar el dolor de tanta gente que sufre a nuestro alrededor. Esplagnizomai es el verbo propio de una madre. Con las manos con ellas y yo soy de casa del postulantado, soy el maestro de postulantes, de postulantes para las madres ayudadas, estuvimos ahí en la mañana. Una de estas madres me que al hijo que busca, pues ella lo había criado como a los otros. Una madre cuida a su hijo y tarde o temprano el hijo tomó su camino, su de malas compañías, llegaron por él para levantar, llevaron. Como estaban en una reunión familiar, el muchacho le dijo a la mamá, por favor no le diga porque ahorita entran y matan a todos. Lo abrazó y con jaloneos se lo llevaron. La mamá me decía, cuando yo lo vi que se iba, sentí que el alma se fue con él. Sentí que todo mi ser se fue con él. Esta es la compasión, el jamín, el esplacno. Es siente una madre cuando que le arrancan a su hijo. Y esta madre no le importa si el hijo era culpable o no, si debía o no, si andaba o no en malos pasos, era su hijo. Y por ese instinto divino de la maternidad, lo sigue todavía buscando, porque siente como si parte de ella se hubiera quedado allá perdida con su hijo. Esto es lo que pone Jesús en la parábola del buen samaritano. Y Francisco de Asís lo captó muy bien, porque en la regla dice, manifiéstense familiarmente los hermanos donde quiera que se encuentren y manifiéstese el uno al otro su necesidad
como hacen los hijos con sus madres, porque si una madre nutre y ama a su hijo carnal, con cuánto mayor amor deben amarse los hermanos espirituales. Con cuánta mayor ternura deben cuidarse y nutrirse los hermanos espirituales. Francisco sabe que lo que hay en Dios es un sentimiento entrañable de amor y que eso es lo que propiamente debe caracterizar a un hombre y a una mujer consagrados, a un discípulo y a una discípula de Jesús. Luego el hombre se acercó y venda las heridas. Acercarse es la actitud decidida, porque el amor no es sentir bonito, el amor es una decisión y se acercó sin pensar, sin dar tiempo a calcular. El amor es una decisión, no es sentir bonito, no es tener ganas, es decidirse. Se acercó, vendó las heridas como signo de contención, de abrazo, y les puso vino y aceite. El samaritano no sabe por qué se pone el aceite, porque primero se pone el vino y luego el aceite. Y allí en la parábola dice que primero el vino es para decir que no se necesita ser un experto en medicina, poder dar sanación. Necesita ser experto en teología para poder brindar confianza, contención, para escuchar. Basta entender que el mandato de Jesús para cuidar enfermos, para curarlos, no es un mandato mágico. Jesucristo, nuestro Señor, utiliza el verbo terapeute, que quiere decir sean terapeutas de los enfermos, no que los levanten mágicamente, sino que se comprometan en un proceso de cuidado que garantice la sanación de la persona. Lo sube a su cabalgadura como hacen los siervos. El lacayo es el que le ayuda al Señor a subir al caballo. Es la actitud del que se hace siervo. Y sabemos que en el Evangelio el término técnico que indica a un cristiano es el siervo. Lo vemos en el episodio del primer signo en las bodas de Caná. Nadie sabía la procedencia excepto los siervos. Ellos sí sabían de dónde. Somos siervos de Dios, somos siervos de los hermanos. No somos siervos de Dios, somos siervos de los hermanos. Con Dios somos siervos de los hermanos. Jesús nos ha dicho, a ustedes no los llamo siervos, los llamo amigos, para en la amistad con Él ser siervos de nuestros hermanos. Por eso es Él el que se pone como siervo y lo sube a la cabalgadura. Luego lo llevó al mesón. La palabra mesón es xenodogeion, de xenos, es decir, el extraño, el lugar donde se acoge al forastero. Pero San Lucas no pone la palabra mesón, pone la palabra pandogeion, es decir, el lugar donde se acoge a todos. Y esto lo decía Francisco en su magisterio. Iglesia samaritana es una iglesia que acoge a todos. Es una iglesia que es como un hospital donde recibe todo para comunicar sanación y vida. Y este es el corazón del discípulo, un pandogeo donde se recibe a todos, no solamente al que me cae bien, al que me es simpático. Ya lo decía Jesús, ¿qué mérito tienes si saludas al que te saluda, si le hablas al que te habla, si le prestas al que te paga? Ama al que no te ama, bendice al que te maldice. Es la expresión agrandar el corazón y la capacidad de amar, cuidar de él, es el compromiso existencial por la vida del otro, es la invitación a ser shomer, samaritanos, guardianes de nuestro prójimo, shamar, guardián de nuestro prójimo, y luego pagar con el dinero. Hasta que un hermano no nos cuesta nuestro desvelo, nuestro tiempo,
podemos tratar, ¿verdad?, como humanos, no podemos derramamos si no nos consta nuestros recursos, nuestros bienes, nuestros talentos. Son 10 verbos, es el nuevo decálogo de la misericordia, solidaridad. 10 mandamientos para quien quiera ser un hombre, una mujer, un discípulo, según el corazón de Dios, creyente o no, siguiendo este decálogo, está en sintonía con Dios porque deja salir esta pulsión del Espíritu Divino que es la naturaleza de hijos de Dios. El germen del corazón y el corazón y una de un llamado el mundo del sano está en la de hay unas lápidas entre ellas de un peregrino del siglo VI que dice: recuerda que si los hombres te rechazan, incluso los hombres de iglesia, siempre te encontrarán un samaritano que nunca te rechaza y que curará tus este, hace poco acaba de cuando cerca de también nos fue como abrazo de tu lo oró por él, dándonos para nosotros el de Francisco con el leproso tiempo y esa frase que Francisco dejó en su testamento: Dios tuvo conmigo, me llevó con los leprosos y con ellos hice misericordia.